La señora vicepresidenta de la Asamblea Nacional Legislativa, Yesenia Guamani. Siempre es un gusto enorme conversar con usted, vicepresidenta. Le saluda Alberto Quintana. ¿Qué tal receta nuestra señal? Muy bien, buenos días, Ramiro, Alberto, Eduardo, Javier, siempre a la orden para informarles sobre todo nuestro accionar en la Asamblea Nacional. Mencionábamos más temprano, ¿no? Y recordábamos que el sábado anterior, pues, arribaba el actual periodo legislativo a su primer año, ¿no? Primer año de gestión en la Asamblea Nacional. Ha sido un año bastante duro, bastante complejo, lleno de controversia. Sí me gustaría escuchar de su parte esa lectura que saca a limpio usted como legisladora y como vicepresidenta de nuestro Parlamento. Bueno, ha sido un día, un año que ha sido complicado. Iniciamos este periodo legislativo con el objetivo de dignificar a la Asamblea Nacional, de devolverle la imagen de una institución tan importante como es la Asamblea Nacional, el primer poder del Estado. Sin embargo, creo que el país es testigo de las confrontaciones a la interna de la Asamblea Nacional, las divisiones de cada uno de los partidos políticos que no le han permitido devolverle a la Asamblea Nacional esa imagen que en su momento todos los legisladores nos comprometimos a hacerlo. Pero aquí también yo creo que no podemos generalizar. Sí habemos legisladores que nos preocupan los diferentes temas y que hemos estado trabajando también en eso. De manera general, les quisiera manifestar que la Asamblea Nacional tuvo 123 sesiones del Pleno, 28 proyectos que ya están en el registro oficial, proyectos que son diferentes, de diferentes temas, ley de emprendimiento juvenil, estamos hablando también la ley que protege los abusos de las entidades del sistema financiero nacional, la ley que impulsa la reactivación económica de las provincias de Manabí y Esmeraldas, entre algunas otras. Pero también la responsabilidad la tenemos en el Consejo de Administración Legislativa, al ser, en este caso, miembro del CAL. Hemos tenido 93 sesiones, se han calificado 169 proyectos. Ustedes han visto también que justamente las confrontaciones, las divisiones políticas ahora no permiten ni siquiera que tengamos quórum en el Consejo de Administración Legislativa y es obviamente preocupante porque más allá de las divisiones y de las confrontaciones, lo que tenemos que hacer como asambleístas es asumir nuestro rol con responsabilidad, acudir a las sesiones y tratar los diferentes temas. Solamente en una sesión, 11 proyectos no se pudieron tratar, conocer, tampoco calificar. Esos proyectos están represados. Presidenta, Eso como... sí, vicepresidenta, un temita, ¿no? Incluso más temprano nosotros decíamos, cuando hablábamos del tema parlamentario de nuestro país, decíamos que lo que se busca no es pues que haya unanimidad, porque más bien el debate político y el Congreso, el Parlamento en cualquier país, es eso, es el escenario del cruce de ideas, de conceptos, de conceptualizaciones. Es siempre saludable para fortalecer una democracia, ¿no? Ese cruce de ideas. Pero acá en el país lo que se nota y lo que sí resulta criticable es el hecho de que no nos podamos poner de acuerdo en lo mínimo que requiere el país. O sea, por ahí viene el asunto y por eso le pregunto, ¿no? ¿Es tan complejo alcanzar ese pacto social que pueden o que deberían de alcanzar las fuerzas políticas para poder cada quien, desde su función, desde la competencia que le otorga la ley, desarrollar su labor? Es complicado cuando existen intereses políticos, intereses personales. Y esto empezó, y hay que decirlo claro al país, esto empezó cuando tuvimos las solicitudes de juicio político en el Consejo de Administración Legislativa sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recuerden ustedes, teníamos dos solicitudes, una entre los cuatro, una en contra de los cuatro consejeros de participación ciudadana y control social y otra en contra de 7 consejeros de participación ciudadana y control social. A algunos asambleístas no les gustó que aprobemos los dos. Si nosotros tenemos en el CAL dos solicitudes que cumplen con los requisitos, lo procedente es que se califiquen, que pasen a la comisión de fiscalización y que cumplan el debido trámite.
¿Qué pasó después? Como a algunos de los asambleístas no les gustó, incluso querían hacer una resolución para que no se respete el orden en el cual estaban los juicios políticos en la comisión de fiscalización. ¿Por qué? Porque no está detrás de todo esto solamente el control de la Asamblea Nacional, está el control del país a través de las instituciones que tienen que ser designadas, las autoridades designadas por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estamos hablando de Contraloría, de Fiscalía, entre muchas otras, que en su momento tendrán que ser designadas, pero eso es lo que les interesa. Y detrás de todo esto está el control del país. Esto empezó hace aproximadamente 3 meses, en los cuales se dieron estos conflictos y después de eso ya no se pudo dialogar. Se buscó, y en mi caso, yo creo que la bancada de Izquierda Democrática siempre estará abierta al diálogo, pero un diálogo que sea transparente, un diálogo que sea honesto, que busque fortalecer una agenda parlamentaria, que busquemos tratar los intereses prioritarios, que lo dijimos desde un inicio, y por eso les manifestaba a ustedes, no podemos generalizar. Sí. Lamentablemente sí, las confrontaciones han hecho que la Asamblea no continúe con las actividades como tendría que ser, y esto va aproximadamente unos 3 meses. Estamos en Pero esa línea. Acciones. Sí, le decía que estábamos en esa línea, o sea, nunca generalizamos, siempre hacemos las puntualizaciones del caso y tal vez coincidimos ahí. Acá en la costa le decimos el caporal o el gamonal, ¿no? Son los dueños de los partidos políticos los que privilegian sus intereses particulares por encima de los intereses del país. Permítame que nuestro director general, Eduardo Mendoza Paladines, tiene otras inquietudes para usted. Buenos días, ¿cómo está Yesenia? Es Eduardo Mendoza Paladines, como decía Alberto, desde aquí de I99, 98.9 e I99 TV, en el programa Diálogo. Entonces la escucho, esta gente que está, estas personas que están en el CAL, no van a trabajar, no dan paso a reuniones. ¿La estoy escuchando bien? Sí, lamentablemente eso ha pasado. 3 sesiones consecutivas, pero son más las cuales no han dado quórum para tratar los diferentes temas, pero cuando salen a dar discursos bonitos, ahí sí dicen que les preocupa los diferentes temas del país. En la realidad no es así. En el Consejo de Administración Legislativa, reitero esto, solamente en una sesión, no se pudo conocer 11 proyectos de ley que tenían que ser revisados y calificados. De la misma manera, en otra sesión teníamos que unificar proyectos respecto a seguridad que vayan a la Comisión de Seguridad y también de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Lamentablemente esto no ha pasado porque hay asambleístas que no han cumplido con su deber de asistir a las sesiones del CAL más allá de las confrontaciones, porque esto no le hace daño a la presidenta de la Asamblea Nacional, no le hace daño a los asambleístas que sí acudimos de manera puntual, le hacen daño al país al dejar estos proyectos represados. Y hay que recordarles a los legisladores que el artículo 162 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que constituyen deberes éticos la actividad parlamentaria que nosotros realizamos, como por ejemplo asistir a las sesiones del Consejo de Administración Legislativa. Esto se podría incurrir en faltas administrativas porque vemos justamente que no se está cumpliendo. El día de ayer, como bancada Izquierda Democrática, hemos solicitado al secretario general del CAL que nos remita la información respectiva de las sesiones en las cuales no ha existido quórum, se ha solicitado durante el periodo de este año. También los proyectos que no han sido calificados por alguna razón, revisaremos esa información y daremos a conocer, en este caso también al país, para que vean específicamente quiénes no le están respondiendo a los ciudadanos y quiénes sí estamos preocupados por avanzar. La pregunta entonces puede ser necia, pero la tengo que hacer. Ahí hay 3 o 2 formas por las que no podrían ir. Una por vagos, sí. La otra porque tuvieron una emergencia, pero 3 veces es como o una necesidad grande, fuerza mayor, etcétera. O la tercera porque quieren generar caos para lo que usted dijo en principio, porque eso es lo que me lleva a pensar. O tienen una intencionalidad y la disfrazan, ¿no le parece? Sí, esto está clarísimo. Miren, la última sesión del CAL, en la cual no hubo quórum, solamente asistió la presidenta, mi persona, y la asambleísta Natalia Arias, que presentó una justificación porque estaba en representación de la Asamblea en Comisión de Servicios en el Exterior. Lo entiendo. Nadie más.
presentó una justificación respectiva. Solamente no asisten a las sesiones del CAL, no dan quórum para que el CAL pueda sesionar y tratar los diferentes temas. Reitero esto. Esto es lamentable para el país, pero bueno, hay asambleístas que se manejan de esa manera, con discursos bonitos, pero en la realidad lo que pasa es que no cumplen con sus responsabilidades. Asambleísta y vicepresidente de la Asamblea, le saluda Javier Segarra. ¿Cómo le va? Buenos días. El tema de la función legislativa, desde el punto de vista de la fiscalización, ¿se ha cumplido con los objetivos? Porque yo creo que esa es la única comisión en que de alguna u otra manera trasciende públicamente, independientemente de lo que usted ha señalado con la aprobación de ciertos proyectos. Pero esa fiscalización hoy en día sí está funcionando. Bueno, yo creo que todas las comisiones están avanzando, unas más que otras. Respetamos, en este caso, las actividades que cada una realice, pero claro, la Comisión de Fiscalización, por ejemplo, tuvo 13 solicitudes de juicios políticos. Dentro de eso, ustedes recordarán, se censuró y se destituyó al exdefensor del pueblo Freddy Carrión, al superintendente de compañías Víctor Anchundia, a la superintendenta de bancos Ruth Arregui, se censuró también al excontralor general del Estado Pablo Celi, entre otras autoridades que la Comisión de Fiscalización, en este caso, ha venido cumpliendo, realizando un informe respectivo, y que el Pleno de la Asamblea Nacional pues tome una decisión de estos juicios políticos. Cada una de las comisiones pues tiene que, en este caso, respetar, por ejemplo, en el tema de los proyectos de ley, plazos establecidos, procedimiento. Le digo, por ejemplo, en el caso de la bancada Izquierda Democrática, hemos presentado 19 proyectos. Hay algunos que ya han sido tratados por las comisiones, otros que ya están para primer debate. Entonces aquí ya depende de cada una de las comisiones en las que podamos, por ejemplo, apresurar los tiempos. La situación del tirijala entre la presidenta de la Asamblea y el caso del asambleísta Esteban Torres. En las próximas horas, de alguna u otra manera, se tendrá que saber, o en los próximos días también, qué es lo que realmente va a poder ocurrir con la primera autoridad de la Asamblea Nacional. ¿Qué lectura le damos a eso? Bueno, primero manifestar que nosotros no estamos para defender a nadie, pero tampoco vamos a apoyar a que sigan creando esta inestabilidad en la Asamblea Nacional. Hay una comisión pluripartidista que no representa a los partidos políticos, que fue puesta a dedo, fue puesta por los amigos del correísmo, y eso ya lo veíamos venir en aproximadamente 3 meses que esto se venía viendo cómo se dividía, cómo dialogaban. Finalmente esto se cumplió. En el caso de Izquierda Democrática no hemos designado a ningún representante del partido para que nos represente en esta comisión pluripartidista, porque ya lo hemos dicho, es ilegal, no se han cumplido los procedimientos establecidos. Y en el caso de otros partidos, de la misma manera. Pachacutic, por ejemplo, tampoco delegó un representante. En el caso del BAN, ni siquiera forma parte de esta comisión. Entonces, es una comisión que no representa a los partidos políticos, una comisión que están actuando a título personal, como es en el caso de Izquierda Democrática, que no se delegó a ningún representante. La asambleísta Lucía Plasencia, que ya no forma parte de la bancada Izquierda Democrática, actuará a título personal, más no en representación de, en este caso, nuestro partido. Por eso también estamos revisando acciones legales internas, que las vamos a incluir para que eviten que se tope el nombre del partido en esta comisión, que nosotros la hemos llamado desde un inicio ilegal, porque no se cumple con los procedimientos establecidos. Sin embargo, ya esta comisión, como ustedes ven, ha seguido sesionando. Aquí lo que se prevé justamente y se ha pedido es que se levante un informe que sea imparcial, que sea objetivo. Yo he sido llamada para el día viernes a rendir mi versión en audiencia. Estamos analizando el acudir o no. Sin embargo, siempre habrá esa predisposición de acudir y de dialogar, y dejaré justamente el precedente de las acciones ilegales, las cuales se ha venido realizando para conformar esta comisión pluripartidista. Es una situación muy adversa que vive la Asamblea Nacional. Me refiero por la institucionalidad como tal del organismo y de la poca credibilidad que tiene en nuestro país.
Sí, y eso es lamentable porque finalmente terminamos todos siendo parte de la Asamblea Nacional y en estas confrontaciones que no le lleva nada bueno a una institución tan importante como es la Asamblea Nacional, yo aspiro a que los legisladores y las diferentes bancadas dejen a un lado los intereses personales y pensemos en las agendas nacionales que tanto le hace falta a los ecuatorianos y que tanto le hace falta al país. Esto no se trata solamente de una persona, se trata de la responsabilidad de los 137 legisladores que somos parte de la Asamblea Nacional. Se trata de los 7 legisladores que conformamos el Consejo de Administración Legislativa a que sean responsables y puedan acudir a las sesiones del CAL más allá de las divisiones y posiciones políticas, porque aquí lo que se debe cumplir son con nuestras obligaciones y responsabilidades. Vicepresidenta, gracias de mi parte. Ramiro Cepeda continúa con el diálogo. Algunas cosas, señora vicepresidenta. Ramiro Cepeda le saluda. En un pasado, las autoridades de la Asamblea se elegían por el partido más votado los 2 primeros años y el segundo más votado en el segundo periodo. Los periodos del presidente de la Asamblea eran de 2 años. En una segunda mitad, el Partido Social Cristiano propuso al señor Javier Neira porque era la segunda fuerza y no se la aceptó la mayoría. ¿Qué quiero llegar con esto? Que incidentes del tipo que usted señala, dentro de que un partido propone a uno y ponen a alguien del partido que no es afín, pero que llegó por ese partido, no es nuevo. Primera cosa. Segundo, usted cita que ha habido censuras en la Asamblea, a excepción de la señora superintendenta, que me pareció injusto. Lo demás era un tema de asepsia que necesitaba la República. Ponerse de acuerdo entre ustedes, y usted ha definido como el primer poder del Estado de la Asamblea, cosa con lo que yo discrepo, porque en la teoría constitucional no está. Resulta, ¿quién los censura? A ustedes. ¿Quién les pone el cascabel al gato? Porque ya ustedes no se pueden poner de acuerdo. Lo han hecho todo. La señora presidenta, quien yo creo no tiene la capacidad para dirigir la Asamblea, independientemente de sus dotes de gente y de otras capacidades que pueda tener, es la que ha llevado a esta situación. Se necesita un liderazgo fuerte. Lo que pasa es que la oposición tampoco logra consolidar los votos para que estos cambios se den. Y en esta discusión, señora vicepresidenta, ya llevamos meses y el país absorto viendo cómo la Asamblea no se pone de acuerdo. Disculpe una introducción tan larga. Sí, yo le voy a dar la razón porque finalmente a nosotros, quienes nos evalúan, son los ciudadanos. Nosotros estamos aquí por el voto y la confianza de la ciudadanía. Y es lamentable que no nos pongamos de acuerdo. Yo a usted le doy la razón, pero tampoco podemos nosotros, por ponernos de acuerdo, aceptar incumplimientos o aceptar ilegalidades. Izquierda Democrática jamás estuvo en contra de una comisión pluripartidista. Lo dijimos, que se conforme, como lo dice la ley, respetando los procedimientos y respetando los estatutos. La ley. Eso no se ha querido cumplir. Y ahí es cuando entramos a un tiempo de confrontación. Claro que sí, porque estamos y somos legisladores que tenemos que dar ejemplo, por supuesto, de cumplimiento, de procedimientos y de plazos establecidos, que es algo que no hemos visto que pase en la Asamblea Nacional por el apuro de algunos legisladores en tratar los diferentes temas, como en este caso, una denuncia en contra de la presidenta. Ustedes recuerden muy bien que la comisión pluripartidista se la quiso conformar a través de una resolución y por eso tuvo que pasar la Asamblea Nacional 2 meses en confrontaciones. Eso podíamos habernos evitado si revisamos la ley y cumplimos con lo que dice la ley. Es decir, presentar una denuncia previa a que pase al Consejo de Administración Legislativa y todo lo que dice ya el debido proceso, pero no se quiso cumplir. El Procurador General del Estado se pronunció al respecto indicando que se tiene que cumplir incluso con los plazos, con los procedimientos establecidos. Señora vicepresidenta. Reitero en esto.
Sí, no temen, no, La ley orgánica de la función legislativa. Tenemos la Constitución, solamente tenemos que cumplirla. Cuando no se quiera cumplir, entonces entramos en estas confrontaciones. Y también, aquí hay que decirlo claro al país, todo esto inició por los juicios políticos en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Quién está detrás de todo esto? Ya ustedes mismos lo pueden ver, creo que eso lo sabe todo el país. yo ahí voy a discrepar. Todo esto comenzó el 14 de mayo del año pasado cuando se conformó un UCAL de una manera poco equitativa. Ahí comenzó todo. Pero en todo caso, mi pregunta es, ¿no temen ustedes que el pueblo en algún momento reaccione y ya vaya y saque a los asambleístas de sus curules? Porque esto no es nada nuevo, ya el pueblo se está cansando de ver este circo de acciones de protección, de que vayan a la función judicial a entrometerse en asuntos De constitucionales. querer hacer una comisión espuria. Llaman a la fiscal para una cosa, hacen una comisión como les da la gana, y resulta que el país no avanza y tenemos un presidente que mal o bien está desesperado porque ni le aprueban ni le niegan las cosas. Mejor dicho, se las niegan. Y como dice usted, con algunas, como dice la vicepresidenta, con algunas reuniones del CAL no asisten los asambleístas al CAL, se hacen los locos por vagos o porque no les da la gana. Es un relajo, ¿no? La verdad que es terrible. Perdóname que te haya acotado, Ramiro. Sí, mil disculpas, se cortó No se un preocupe. momentito la señal. Si me pueden repetir, por favor, esa parte. Que si en algún momento, señora vicepresidenta, no temen que el pueblo ya se ha cansado de tanto desbarajuste que hay en la asamblea, de lado y lado, porque no voy a exculpar a nadie, de lado y lado, lo saque de la asamblea y diga, bueno, ya ustedes no sirven para nada, los vamos a sacar, y aquello del primer poder del Estado terminó diluido en nada. Bueno, primero, darle la razón a la ciudadanía. Segundo, hacer un llamado absolutamente a todos los legisladores a que dejemos de lado pues las confrontaciones y nos preocupemos en las prioridades. Si es que existe aquí un incumplimiento de funciones por parte de cualquier autoridad, que se cumpla el debido proceso, que se realice un informe imparcial y que el Pleno de la Asamblea Nacional pues tome una decisión. Yo le doy la razón a la ciudadanía, sin embargo, también aquí no podemos, reitero en esto, generalizar. Sí habemos legisladores que nos hemos preocupado por cumplir una agenda parlamentaria, que tendremos que mejorar, que tendremos que hacer una evaluación con el fin de ser propositivos y mejorar las acciones legislativas, claro que sí. Yo creo que en ese proceso estamos tanto en la bancada de Izquierda Democrática como también en el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que no está bien es no cumplir con la ley orgánica de la función legislativa y con la Constitución. Usted ha hablado de que unos están de un lado y otros del otro lado. Nosotros no estamos de ninguno de los dos lados, estamos de la línea correcta, que es la línea neutral, la línea objetiva, la línea imparcial, en la cual está más bien revisando una agenda legislativa para buscarle salidas y buscar fortalecer. Las confrontaciones de la Asamblea Nacional más bien se han dado y ustedes saben los motivos. Jaime Velázquez con la parte final con Yesenia Guamaní, vicepresidenta de la Asamblea. Jaime Velázquez. Gracias, Eduardo. La verdad, escuchándole Yesenia, lo que le digo es, y le pregunto, realmente hay una reflexión detrás cuando ni siquiera en su propio partido se ponen de acuerdo. Es decir, hay un sinnúmero de posiciones unilaterales o personales sobre los intereses comunes. ¿Cómo cambiar justamente esto de aquí si es que en el mismo partido en donde usted está no se ponen de acuerdo? Uy, se quedó. Se volvió a frizar. Sí, no, se le volvió a frizar. Ese es el tema de La modernidad. Ahí está. No sé si me escuchó Yesenia, ¿cómo le va? No, mil disculpas porque acabo de entrar una llamada de Wendy. Entonces Es que Wendy se corta molesta. la señal. Wendy molesta. Wendy anda por Nueva York. Le repito la pregunta, vicepresidenta. Si no se ponen de acuerdo ni siquiera dentro de su propio partido, ¿cómo cambiar las cosas o esa imagen de ponerle interés común sobre interés personal? Bueno, son posiciones, como usted lo dice, personales, y Izquierda Democrática pues ha buscado siempre el diálogo, pero cuando el diálogo ya no puede superar ciertas acciones, pues aquí se tienen que tomar acciones. El partido las ha tomado. Éramos 15 legisladores, ahora somos 10, 5 han sido separados de la bancada de Izquierda Democrática, algunos de ellos ni siquiera han sido afiliados al partido,
y los otros pues estarán en el Consejo de Ética y Disciplina. Todos los legisladores estamos expuestos a ser evaluados, a que evalúen nuestro comportamiento, nuestro lineamiento también, si lo respetamos o no lo respetamos. Y aquí es una decisión también personal. Cuando no se maneja una línea de respeto al partido, pues hay que tomar también, en este caso, decisiones. Somos un bloque legislativo que fue legalmente constituido en el inicio de este periodo legislativo, durará 4 años, es decir, no es que perdemos ser una bancada legislativa. Los miembros de cada una de la bancada son movibles, es decir, pueden cambiar, y más bien estamos en ese proceso de depuración y de fortalecimiento tanto de la bancada de Izquierda Democrática como del partido. Lamentablemente, los asambleístas que han sido expulsados están utilizando a presidentes provinciales para sus fines personales. Presidentes provinciales que no están de acuerdo con elecciones internas y que se han dejado lamentablemente utilizar. Ustedes vieron, y eso fue una noticia que también se dio a nivel nacional, en la cual decían que se ha registrado en el Consejo Nacional a un nuevo presidente, que en su momento fue presidente encargado, figura que ni siquiera existe. Y yo por eso el día de hoy, con todo el respeto, le he dicho al señor Enrique Chávez que presente el certificado del Consejo Nacional Electoral, en donde se le indica que él es el presidente que está inscrito y legalmente en funciones. Eso no lo va a tener. Y como no lo va a tener, tendrá que pedir disculpas a la militancia y tendrá que pedir disculpas al país, porque aquí no se puede actuar bajo ilegalidades. Aquí hay que respetar lo que dice la ley y respetar lo que dice el estatuto. Digo esto, lamentablemente se han dejado utilizar por asambleístas que buscan una división del partido, que ya no pertenecen al partido y siguen buscando una división a la interna. Y lo hacen a través de una convención, una supuesta convención que además es ilegal, que desconocen que hay una vicepresidenta, que desconocen también que hay un presidente que está inscrito y legalmente constituido, que actúan a título personal los presidentes provinciales, no en representación de sus provincias, y que delegan a un presidente encargado, figura que no existe. Una serie de irregularidades que nosotros ya la dimos a conocer con fecha 3 de mayo al Consejo Nacional Electoral, y aquí hay que manifestar también. El Consejo Nacional Electoral no puede solucionar problemas internos de los partidos políticos. Parece que el señor Enrique Chávez desconoce también los procedimientos, o lamentablemente solamente se ha dejado llevar por lo que le dicen quienes buscan una división a la interna. Vicepresidenta, en un minuto respóndame algo que efectivamente ya se olvidó la Izquierda Democrática cómo llegaron a tener el poder que están en la Asamblea, porque el cambio que presentaron al país fue una cosa con Javier Hervás al frente. Hoy en día esto realmente ha cambiado totalmente lo que era la Izquierda Democrática cuando empezó a lo que es hoy en día. ¿Se olvidaron de eso? Nosotros seguimos en esa misma línea de un trabajo conjunto con nuestro líder nacional, que es Javier Hervás, nuestro presidente nacional, que es Guillermo Herrera, 10 legisladores que analizamos, debatimos a la interna y tomamos una decisión orgánica. Y cuando algún legislador pues no está de acuerdo, de la misma manera respetamos su posición, pero tomamos decisiones que son orgánicas. En esa línea del bloque legislativo estamos, y bueno, a la interna de Izquierda Democrática estamos en proceso de elecciones internas en todas las provincias, porque así lo dice el estatuto, que cada 2 años tiene que haber elecciones internas para poder renovar justamente y poder dar oportunidad también a las mujeres, dar oportunidad a los jóvenes. Los presidentes provinciales que en este momento no están de acuerdo con las elecciones internas, la mayoría son hombres y están prorrogados en sus... Ellos también pueden participar en estas elecciones internas, pero reitero en esto, lamentablemente se han dejado manipular y se han dejado utilizar por quienes buscan la división en el partido. Yesenia Guamaní, coincidir plenamente con usted. El fondo no es la presidencia, la presidenta o los vicepresidentes, sino es el control. Alberto lo decía, los dueños de los partidos, de los suprapartidos, son los que mandan. Ellos quieren tener los controles, no quieren que las instituciones sean independientes, sino que tengan dueño. Porque todos lo sabemos. Y está en nosotros, en no caer solamente en achacar, sino proponer, como hemos hecho hoy día, que aparte del debido proceso, se escuche a todas las partes. Porque, por ejemplo, lo que cuenta usted del CAL
Es increíble que no hayan ido a las sesiones para no dar pasos en una a 11 temas que tenían que tratar y otro a 5, porque no les da la gana, porque lo que quieren es generar un caos. A mí no es que solo me quedan debiendo, sino que deben ser expuestos para que la gente entienda que no les ha dado la gana, sino que terminen esta desgracia, palabra que se llama el maniqueísmo. Si no lo hago yo, porque yo quiero, y como yo quiero, no lo hace nadie. Y el único que pierde es el Ecuador, pues, vicepresidenta. Así que enhorabuena. Así es, comprender, hay que hacerles entender a los legisladores que no están asumiendo con responsabilidad su rol en el Consejo de Administración Legislativa. Reitero en esto, no le hacen daño a la presidenta, tampoco le hacen daño a los asambleístas que sí acudimos de manera puntual a tratar los diferentes temas en el Consejo de Administración Legislativa, porque para eso fuimos elegidos y representamos a un partido político. Okay. Los legisladores que no asisten tendrán también en este caso responsabilidades administrativas, y en esa revisión legal también estamos, porque no se trata solamente de no asistimos y ya. Aquí hay obligaciones que tenemos que cumplir, responsabilidades, y cuando no se cumplen, pues también en este caso tiene que haber sanciones. Muchas gracias, señora vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yesenia Guamaní. Le mandamos un abrazo, seguiremos conversando, veamos cómo van las cosas. Muy amable, ¿ah? Tenga usted un buen día. Que nos vaya a todos bien, que Dios nos bendiga. Amén. Y que Dios bendiga al país.